Amigos y amigas, vamos a ir a la información de último momento. Hoy en la conferencia habla la presidenta de México sobre las palabras de Fernández Noroña. Y es que luego de que el senador, presidente de la mesa directiva del Senado de México, reconoció que fallaron los filtros en la selección de candidatos al Poder Judicial porque se colocaron defensores de narcos. Hoy Claudia Sheinbaum dijo que no se debe tolerar dicha situación y señaló que el Tribunal Electoral deberá resolver el problema. Amigos y amigas, vamos a ir a lo que dijo Fernández Noroña y después vamos a ir a una entrevista que le hizo a Azucena Oresti, de igual forma Fernández Noroña. Vamos a ir a las palabras del senador. Sí hemos detectado, por ejemplo, algunos defensores de narcotraficantes que están queriendo acceder. No deberían participar, no cumplen con la exigencia constitucional de probidad. Me parece que sí hay algunos casos que debería. En el tema de, como ellos han denominado 8 de 8, hay que recordarle al INE que en casos de violencia política de género, de incumplimiento, deben ser sentencias firmes. Y sería desafortunado que un defensor de narcos acreditado o un juez que ha liberado a narcos acreditado con una conducta sistemática, Exacto. Entonces yo creo que debería ser antes de la elección, cuando tomen esas determinaciones. Presidente, solo lo pueden hacer en la calificación, ¿no? Porque... No, sí lo pueden hacer. La Constitución establece la probidad y se nos fue, en algunos casos. No quiero. Que los poderes son los que debieron haber hecho esa revisión. Sí, y se hizo la revisión y no es ninguna jiribilla, pero la mayoría, los temas contabilizados, la mayoría son del Poder Judicial, pero sí hay algunos del Poder Legislativo. O sea, entonces no discuto eso. Yo creo que es el momento de retirar candidaturas que no cobran requisito, tampoco son muchas, y creo que hay... Y se abren además a que la ciudadanía haga señalamientos, deben resolverlo antes de la elección. Yo no veo la razón para que se esperen hasta que haya habido el proceso electoral. Ahora sí vamos a ir a la conferencia hoy 23 de abril porque la presidenta de México se pronuncia sobre que se colaron defensores de narcos para la elección del 1 de junio. Amigos y amigas, vamos a escuchar a la presidenta de México. De la sala del superior del Poder Judicial la sala del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Formalmente ya están los candidatos y candidatas que están participando, ya fueron seleccionados, ya fueron avalados, pero si hay algún caso en donde se encuentre que no cumple con la Constitución, desde que tiene alguna relación delincuencial o que no tiene el 8 de promedio que exige la Constitución en la licenciatura, pues puede ser presentada. Y desde mi particular punto de vista, y veremos qué decide el tribunal, podría, aunque ya esté en la boleta, pues poderse poner una medida precautoria o, en su caso, descalificar a la persona. Pero tendría que presentarse pues todas las pruebas, ¿no?, de que es así. Pero hasta ahora, quien tendría que definirlo pues es la última instancia, que es el Tribunal Electoral. Ahora sí vamos a ir a la entrevista que le hicieron a Gerardo Fernández Noroña, donde la próxima semana impugnará candidaturas de defensores de narcos, los cuales calcula que no deben ser más de una veintena. Y también dijo que no está en riesgo la elección, la imparcialidad en el Poder Judicial. Lo único que se tiene que hacer es corregirse estos errores donde se filtraron defensores de narcotraficantes. Amigos, vamos a escuchar la entrevista que hizo Azucena Oresti al senador. Senador Gerardo Fernández Noroña, ¿cómo está? Buenos días. ¿Cómo estás, Azucena? Buenos días a tu auditorio. Igualmente, me da gusto saludarle, senador. Pues dice el INE que no, que ellos no pueden retirar candidaturas. Sí, pero fíjate, ayer tú, entre otros, decían que yo había dicho otra cosa totalmente ¿Dónde? ¿Dónde lo dije? Dígame. Yo creo que Lati, en tus notas en internet, a ver, yo creo que Latinos o Reforma o alguno de ellos empezó diciendo que yo decía que había
gente vinculada al narco, que es un salto diferente, grandecito, a lo que es, oye, efectivamente tú has reproducido. Y centrémonos en eso, al margen de que ahorita revises. Yo voy a decir, aquí lo tengo. Gerardo Fernández Noroña, presidente del Senado, reconoció que fallaron los filtros para evitar que aspirantes al Poder Judicial estén vinculados al narco. Pidió al Tribunal Electoral y al INE retirar las candidaturas con antecedentes penales o falta de probidad sin esperar a que pase la elección. Fíjate, entre lo que acabas de poner y la manera en que me preguntas si eso que se asevera, hay un mar de distancia. Primero, yo dije inclusive ahí que ¿cómo podíamos nosotros haber detenido a jueces que de manera sistemática y permanente han otorgado amparos a narcotraficantes y que está acreditadísimo? Pues eso nosotros no intervenimos, eso era una responsabilidad del Poder Judicial, la Constitución dice que debe tener probidad. Entonces nosotros ahí no tuvimos que ver absolutamente nada. Es un número reducido, no es un problema, no está en riesgo la imparcialidad del Poder Judicial nuevo que se integre, pero sí hay casos que están detectados y también reconocí en la expresión que yo hice que alguno había entrado ya en la selección que se hizo en nuestro comité, ¿no?, de evaluación. Pues sí, ese era su trabajo, senador. Bueno, y si no era nuestro trabajo, sí, era el trabajo del comité, era el trabajo del comité de evaluación, legislativo, que estaba bajo nuestra responsabilidad. Judicial. Por eso. Y si se pasó uno, eso no dice lo que tú dices. Y eso se puede corregir porque efectivamente no cumple los criterios de probidad. Sí. El INE abre a que, por ejemplo, tú misma, yo o cualquiera, puede decir, ahí está una persona claramente identificada. Sí, y lo hemos hecho aquí. Le digo a algunos, ¿quiere que le diga algunos? El abogado del Z40, Fernando Escamilla Villarreal. Fíjate, por eso ese abogado, cuando se mandaron a Estados Unidos, se planteó que era un arbitraje, no estoy diciendo que tú lo has dicho, pero hubo unas críticas enormes, y ese juez efectivamente ha estado actuando permanentemente de esa manera. Pues sí, entonces, ¿qué hace ahí? No debería, bueno, eso nosotros no lo propusimos. ¿Fue el Poder Ejecutivo? Ese no pasó no es cierto, ese pasó por el Poder. No, fue el Poder Ejecutivo. No, bueno, está bien, que se le ha pasado uno al Poder Judicial. O sea, es que yo tengo aquí la lista, está bien. Diputado. Si se le pasó al Poder Ejecutivo es insustancial porque finalmente estamos en tiempo de corregir, que ese es el tema. Ni yo dije lo que aseveraste en tu nota y lo importante es cómo yo no me echo para atrás, ¿eh? O sea, está bien, pues yo sostengo que tú dices algo que yo no dije. Segundo. A ver, aguántame porque me alcanza el corte. Gracias al senador, al presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, por mantenerse en la línea. Senador, usted finalmente, me iba a argumentar respecto a su declaración de ayer, que finalmente, pues se acepta que algunas personas relacionadas al crimen organizado, defensores de criminales y narcotraficantes, están en las listas para la elección al Poder Judicial. Sí, como te comentaba, ya. Tú pusiste la grabación, pusiste lo que tú dices, yo sostengo que no es lo que yo dije, tan. Sobre el tema. Pues, es que no es correcto que diga eso, senador. Bueno, pues es que así está. A ver, pónganme otra vez el pedacito del senador, por favor. Aguántame. Yo no lo voy a retirar. Ahí voy. No, pues yo sé, aguántame. Retire esa. Bueno, a ver. Sí, yo creo que van tarde. Yo creo que no está mal la determinación. Sí hemos detectado, por ejemplo, algunos defensores de narcotraficantes que están queriendo acceder. Pues ahí está, senador. ¿Cuál es aquí la polémica entre usted y yo? Pues que tú dices algo que yo no dije. ¿Qué dije? O sea, tú tienes, no puedes sacar esa frase así, cortarla ahí. Ahí yo estoy diciendo, sí, se pasó alguno que es defensor, ¿no? Que es lo que tú acabas de decir también, un defensor de narcos, pues ese no debe estar, no cumple los requisitos de probidad. Si uno se pasó, o un juez que ha sistemáticamente, que no está dicho en la declaración, en tu nota, no está dicho, que hay jueces que liberan de manera sistemática y permanente a narcotraficantes, pues tampoco deben estar. Pues, pero ustedes lo seleccionaron, senador. Que nosotros seleccionamos esos otra vez, o sea, ese es podemos echarnos aquí el programa entero neciando sobre el tema. Yo no neseo, yo nada más digo, el abogado del Chapo, la abogada del Chapo Guzmán está en la lista. Por eso, a ver, son dos casos diferentes, ya lo aclaramos. A ver, ¿cuál es su lista? ¿Cuáles detectó usted? El público me parece que lo tiene claro. Yo estoy aceptando, no dije ninguna cosa diferente en el sentido que hay defensores de narcos ahí. No son muchos y no deben estar, punto. Y usted acepta que se les pasó a los comités de evaluación. Por eso,
Sí, Yo pues, no estoy discutiendo eso. Pues yo y hay estoy diciendo que jueces era que su de trabajo. manera sistemática y permanente liberan narcotraficantes. Ese es otro Y eso tema, pero no lo están en la lista, ¿o sí? nosotros, y eso no está en tu nota, ¿no? Y es la nota, y mi declaración plantea todo este universo completo. Y yo sostengo que el INE debería retirarse las candidaturas y que ellos podrían impugnar en el Tribunal Electoral. Bueno, lo van a hacer, INE dijo, no lo después de la elección. Si el INE no lo hace porque dice, vamos a esperar a después de la elección, a mí me parece desafortunado. Este es el momento. ¿Para qué mandas a elección a alguien que no cumple el requisito constitucional? Y creo que entonces pues debemos impugnarlos y el tribunal que resuelva, y el tribunal seguramente le retirará las candidaturas porque no cumplen. Yo creo que no debemos esperarnos al proceso electoral, porque además va a servir ciertamente para el golpeteo. Ya va a tomar el narco, no va a tomar el narco, ni se ve el nuevo Poder Judicial va a ser decidido por el pueblo y va a estar bien integrado, y donde vemos que hay un problema estamos en tiempo perfecto de corregirlo. Nosotros cometimos algún error, vale, que y por eso así se queda. No, que se corrija. Sí, si se nos pasó alguno, que se corrija. Y si el Poder Judicial tiene en sus integrantes a algún miembro, pues que se corrija. Pues sí, pues sí que se corrija, para eso es la elección teóricamente, ¿no? Sí, tan simple como eso. Entonces, la diferencia con el INE es que el INE piensa que debería hacerse hasta que haya pasado la elección. Porque dice que así está la reforma. Dice No. Guadalupe Tadei. No, pues si no cumplen los requisitos no deben ser candidatos. Bueno. Oiga, ¿tiene usted la lista? Dice que detectaron algunos. ¿Quiénes son, senador? Bueno, yo no te plantearía aquí una lista, ¿no? Porque además luego van a decir, si nosotros no hacemos los procedimientos, van a decir que yo estoy indirectamente llamando a no votar por esa gente. Sí, nosotros pero sí, ¿no? una prohibición Esa es la expresa. idea. No, pero podemos impugnarlos, ¿qué es lo que debemos hacer? Y ¿no? ya le mandó un listado al INE. Tenemos una prohibición expresa que nosotros establecimos de no llamar a votar por alguien o no llamar a no votar por alguien. Y si yo hago una expresión de quienes creo que no deberían integrar el Poder Judicial, sería una forma que pudiera interpretarse como que yo estoy llamando a no votar por alguien. Pero si son abogados de criminales, por pues... eso debemos hacer las impugnaciones más que después de la elección. No. Lo van a hacer antes. Pues si yo estoy diciendo que eso debemos hacerlo ya. Déjeme preguntarle, corregir. ¿le van a mandar un listado al INE? Corregir ya. Yo creo que debemos presentar las impugnaciones. Ajá. El INE, a mí me parece bien, que fue donde surgió la respuesta que yo di, a mí me parece bien, dije van tarde, me parece bien que abra la puerta para que cualquier persona, no solo tú, yo, nosotros, el poder, el quien sea, sino cualquier ciudadano o ciudadana puede decir, ahí no cumple los requisitos de probidad. Y entonces, pues eso se corrija. Les reitero que la diferencia es en qué momento se corrija. Nosotros creemos que debe corregirse de inmediato, antes de la elección. Oiga, entonces van a impugnar en el tribunal antes de la elección. Sí. ¿Cuándo van a presentar este recurso? Pues yo creo que lo tendremos que presentar la semana que entra, más tardar. La semana que viene, con nombre y apellido. Sí, claro. ¿Más o menos cuántos son? Yo creo que no deben ser más de una veintena, ¿eh? Bien. Bueno, pues entonces la próxima semana, si es posible, senador, volvemos a platicar. Y gracias por esta conversación, como siempre. Pues ya escuchamos al presidente de la mesa directiva, donde le pone palabras que él no dijo. Él claramente está diciendo que se detectaron candidaturas de abogados que defienden a los narcos, y Azucena Oreste dice que el senador Fernández Noroña se les pasó a ellos, a los senadores, candidaturas defensores de narcos. El senador Fernández Noroña lo está aclarando, que muchos de esos defensores de narcos son listas del Poder Judicial, son listas de Norma Piña. Y también dijo, hay que aclarar que a algunos se les pasó al Poder Ejecutivo. Amigos y amigas, vamos a ver en qué termina esto. Seguramente va a mandar la impugnación al Tribunal Electoral y muy pronto sabremos qué va a pasar. Amigos, con esto me despido. Te pido que te suscribas al canal y nos vemos en la próxima nota.